Abra sua Bíblia, por favor, Abra su Biblia, por favor. na segunda carta de Paulo, segunda epístola de Paulo. Epístola eram as Segunda cartas epístola de escritas pelos Pablo. apóstolos. Las epístolas son las Paulo cartas disse escritas por los em 2 apóstoles. Coríntios 11, Segunda de Corintios que 11 suportassem um dice: pouco quisiera mais yo me na soportaran minha un poco loucura. más en mi locura. Suportai-me, pois, porque eu Sopórtenme, zelo por vós com pues, zelo de porque Deus, celo por ustedes con visto que celo os de tenho Dios, preparado para os apresentar como uma virgem pues los he pura preparado para a só presentarlos como una esposo, virgen que é pura a un Cristo. solo esposo, que es Mas Cristo. receio que assim como a Pero serpente enganou recelo a que así como Eva la serpiente com engañó sua a Eva astúcia, con su assim astucia, também seja así corrompida a vossa también sea mente e se aparta a corrompida vuestra simplicidade mente y se e aparte de la pureza simplicidad y devidas a pureza Cristo. debidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém Si en prega verdad outro alguien Jesus viene y que não predica otro temos pregado, Jesús que no hemos ou se predicado, aceitais espírito o se diferente que não aceptan un tendes espíritu recebido, diferente que no hemos ou recibido, evangelho diferente que não o un temos evangelio abraçado, diferente a que no hemos esse de abrazado, boa a gana ese de buena toleramos. manera lo Que esta tolera. palavra Que esta abençoe palabra todos os corações. bendiga a Vamos todos orar los ao Senhor. corazones. Vamos a orar al Señor. Senhor Jesus, Señor mais uma Jesús, vez a minha gratidão una vez más mi gratitud pelo milagre da vida na vida por da el minha esposa. milagro en la vida de mi Por esses esposa, meses todos, Deus, por que eu todos pude estos estar do lado meses dela, que yo pude estar al lado de ella, nesse vale da sombra da morte. acompañándola en ese valle de sombra de Foi muerte. tão importante nós termos visto, Y fue Deus, tan importante haber visto a Dios como a glória do realmente Criador, o Senhor la Jesus gloria del Cristo, Creador, del Ele Señor é o mesmo Jesucristo, de ontem, de hoje, que es el mismo ayer, hoy y o eternamente, mesmo que operava no passado, el mismo opera que obraba en el hoje pasado e y obra operará no hoy futuro. y obrará en el futuro. Obrigado, Deus, porque nós podemos Gracias dar Dios, glórias e honras e porque louvores podemos dar gloria, ao honra y único alabanza e ao verdadeiro al Deus. único Agora, y el Senhor, verdadero Dios. usa Ahora, as minhas Señor, cordas vocais, a minha mente, o meu usa coração, mis cuerdas vocales, mi para que mente y esta mi corazón, palavra, este estudo, para que esta sejam palabra, este sementes estudio, semeadas sean em terra semillas fértil sembradas en nos tierra corações do fértil povo do Senhor, de los e que corazones del estas pueblo del sementes Señor, y que estas produzam semillas frutos com abundância, produzcan a frutos con 30, a abundancia, 60, a a 30, 100 por um 60, da semente. a 100 por uno de la Revela-te a semilla. cada coração. Revélate Abençoa-os a cada ouvindo aqui corazón. Hay dentro, lá personas fora, pelas mídias escuchándonos sociais, aquí dentro y allá afuera estão por las redes lutando em sociales, busca de uma que están resposta, de luchando um en busca de una caminho, de uma respuesta, de luz un no meio camino, de das una trevas da luz vida, en medio de pois las tinieblas de la estamos vida. diante da luz da vida, que Pues iluminará estamos delante de cada la luz de la coração. vida que va a Em nome iluminar de cada Jesus, corazón. En e el o nombre povo de do Senhor Jesús diga y el pueblo del Señor amém, diga amém. amén, amén y amén. Obrigado, meu profeta. Muy bien. Meus amados irmãos, minha Amados família, hermanos, mi familia espiritual, santos preciosos de Deus, santos preciosos de Dios, meus filhinhos mis hijitos em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Muitos cristãos Muchos cristianos están luchando hasta hoy com a questão mais importante con la da cuestión Bíblia más Sagrada, importante de la Biblia que é Sagrada, o conhecimento que es el acerca conocimiento de Jesus. acerca de Jesús. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Para muitos não há uma resposta Y ainda para muchos no hay positiva. una respuesta todavía positiva de quién es realmente Jesús. Por isso, nós temos Por entendido eso que cada nosotros pregação hemos entendido que cada que é feita predicación através deste que altar se echa a través de é este uma altar verdadeira batalha espiritual. es una verdadera Porque batalla nós espiritual, temos que esmagar porque nosotros tenemos que fortalezas, sofismas, destruir fortalezas, altivez, sofismas y para que a altiveces palavra para chegue que la de palabra forma llegue clara, de forma objetiva, clara, sensível objetiva, a cada coração. sensible a cada corazón. Para muitos Entonces, para muchos batem no peito e dizem, que sou se golpean el salvo, pecho y sou de dicen soy Jesus, salvo, soy de andam com a Jesús, Bíblia na mão, andan con la Biblia en la pensam que mano, Jesus é apenas uma piensan ideia que Jesús es mística. apenas una idea mística. Outros inventam Otros inventan qualquer ideia ou imagem cualquier idea o acerca de imagen Jesus, mas que estão acerca de tão Jesús, longe da
pero están tan lejos de la realidad. A pesquisa nos diz Las estadísticas nos dicen que más de 80% de los cristianos en el mundo conhecem no conocen el verdadero Cristo. religiões Crean sem o religiones verdadeiro Cristo. sin el verdadero Cristo. Por eso, Tantas são as ovelhas perdidas, tantas son las ovejas perdidas, machucadas, lastimadas, exaustas, como Jesus disse, exhaustas, como Jesús dijo que veía las multitudes y las veía como ovejas exhaustas que no tenían pastor. Então nós precisamos neste período Entonces nosotros precisamos en este periodo para en vivermos el cual o Dios tiene melhor un plan plano para de que vivamos lo Natal mejor na nossa vida. en Deus este quer proyecto de que Navidad. Dios nós quiere que conheçamos de forma conozcamos de forma correta correcta quién es Jesús, essencial porque esto es esencial para el Evangelio, pero por sobre todo salvação. para nuestra salvación. Essencial. Es esencial. Quem é o meu Deus? Se eu não Si yo no sé quién es mi Dios, si yo no sé quién es conheço Jesús, o fruto e o benefício yo no principal conozco el da fruto y vida el dele, beneficio que foi principal de la salvar venida os de que Él, se que fue haviam salvar a los que se habían perdido. perdido. Então Paulo, no versículo Entonces 4, Pablo, en el versículo faz uma 4, advertência à igreja de Coríntios. hace Ele una diz, olha, advertencia a la iglesia de Corintios. Él se dice, vem vean, alguém e prega si viene alguien y outro predica Jesus, otro se ele Jesús, diz outro, significa que é si verdadeiro. dice otro, quiere decir que hay un verdadero, O que Paulo pregava. que es el que Paulo Pablo não dizia predicaba. Jeová, Pablo no decía ele dizia Jehová, Senhor Jesus Cristo. él decía el Señor Se Jesucristo. alguém pregar outro Jesus, Si alguien predica vocês até otro aceitam Jesús, espírito hasta diferente, que não lo é o Espírito aceptan, Santo. y es un espíritu Vocês diferente que no es el aceitam Espíritu Santo. evangelho diferente, não Aceptan un evangelio esse que nós diferente queremos y abraçar. no este que hemos abrazado. Então aqui estão três questões que precisam ser respondidas. Entonces hay Nós vamos tres dar o cuestiones que primeiro deben ser passo. respondidas y vamos a dar el primer Outro paso. Jesus, então quem é o Otro verdadeiro? Jesús, entonces ¿quién es el verdadero? Porque você sabe, Porque hoje em ustedes dia, saben, hoy en día Jesus é substituído por óleo, por Jesús sal, es sustituido ritos, por amuletos, sacrifícios, sal, aceite, cerimônias, sacrificios, ritos, batismos, ceremonias, cabelo bautismos, longo, não pinta unha, não vai na praia, não usos y usa televisão. costumbres. Esse é um outro Jesus. Y eso es otro Jesús, deben pagar el precio, sacrificar, Já vai te pegar. no Isso pueden é um hacer esto, no outro pueden Jesus. hacer aquello, eso es otro Jesús y no el verdadero, el resucitado. Quando Entonces escreve a Pablo, Gálatas, ele explicou cuando escribe a los Gálatas, él explicó el por qué él había olha como é que ele diz. referido Admira-me que de que estejais hay otro passando tão Jesús, depressa porque me para admire que aquele estén que vos chamou pasando tan na rápido graça que el de que lo Cristo llamó en la Jesus gracia de Cristo, para outro el verdadero, para otro evangelio. Ele corrige e diz: bem, Y él não há outro corrige y evangelho, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. Vean el problema de tener el altar, una persona que perturba al pueblo de Dios. Yo vi al demonio, tú estás oprimido. alguns que vos Algunos que los perturban querem perverter o evangelho. quieren pervertir el evangelio de Cristo, es decir, predican otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Agora veja como Paulo explica. Vean cómo Pablo Ainda que explica. nós, os apóstolos, Pero por más que nosotros, los veja apóstoles, anjo vindo do céu, o hasta un ángel que venga del cielo les predique otro evangelio más allá del que hemos predicado, si les predican otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio, sea anatema. seja anátema, quer dizer, seja maldito. Sea anatema quiere decir sea maldito. Então, meus amados, Entonces, mis amados, tantos sacrificios inocuos, tantas abluções, tantas abluciones, tanto paga o preço sacrificial, tanto de pagar el precio, todo eso es contra Dios. Então, só uma resposta Entonces, certa de Jesus pode levar una respuesta correcta de quién es Jesús puede llevar a la persona a la salvación y tener la conciencia de que realmente salva, que é liberta, que es libre,
que fue quitada de las garras de Satanás para el reino del Hijo de Dios, pasó de las tinieblas, de la oscuridad, que cayeron de los ojos las escamas, y salió de la ira para la gracia, de la muerte para la vida, de las tinieblas para la luz. Solo sucede eso cuando conoces al verdadero Jesús. Y el Evangelio de Lucas 20:41 dice: mas Jesús le preguntó, ¿cómo pueden decir que Cristo es el Hijo de David? Ya que el propio David afirma en el libro de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así pues David lo llama Señor. ¿Y cómo puede ser él el mismo su hijo? Entonces precisamos entender que los judíos no tenían conocimiento de quién era Jesús, tanto que lo rechazaron. Pastor, vengo de una tradición donde había un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo llamado Trinidad. Escuchen algo. La Biblia Sagrada no habla de Trinidad. Eso fue creado por el hombre, por la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia muestra en realidad es un Dios triúnico, un único Dios que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y salvación y como Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces nosotros creemos en el Dios verdadero. Creemos en aquel Dios que viene de una descendencia sacerdotal, de Abraham, Isaac y Jacob hasta llegar a Cristo. Pablo explica eso de forma tan perfecta en Romanos 9, 4 al 5. Él dice, son israelitas, pertenecen a ustedes la adopción y la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. Está hablando de los judíos salvos, de ellos son los patriarcas y de ellos también descienden de Cristo según la carne. ¿Y quién es Cristo? Él es según Dios por sobre todos, bendito para siempre. Entonces nuestro cristianismo viene de una raíz. Cuando tú ves el libro de Génesis y conoces la historia, la vida de Abraham, el padre en la fe, es de ahí que viene. Entonces nosotros acostumbramos a decir que la raíz del cristianismo está en el origen del judaísmo con Abraham. Solo que Abraham vino Isaac, vino Jacob, después vino Josué, después vino David, y de esa raíz de Isaí y de David vino Cristo. Entonces nosotros ahora estamos viendo que el descendiente de los patriarcas, Jesús, en realidad es Dios sobre todos. Es Dios sobre todos. Es Dios bendito. Es un Dios infinito. Él dice que es para siempre. Entonces debe creer en Cristo como único Dios, como verdadero Dios. Porque, amado hermano en Cristo, hijitos en la fe que están participando a distancia, hermanos, si yo no creo en Jesús como único Dios o verdadero Dios, yo estoy fuera de Él. Y fuera de Él no hay salvación. Fuera de Jesús solo hay condenación. Entonces las personas se habituaron en nuestra cultura occidental a creer en cualquier Dios. Pero la Biblia deja claro que existe un único Dios, un verdadero Dios, el Creador, que se reveló, que habló por medio de los profetas, por medio de la ley. Pero todo esto que pasó en el Antiguo Testamento no fue suficiente para salvación. Por tanto, si mi religión es basada en ritos, sacrificios, no es suficiente para poder decir yo soy salvo. Yo soy libre.
Yo salí de las garras de Satanás para vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Pablo explica esto en Hebreos 8, 6 en adelante. Dice, ahora pues, de hecho, obtuvo Jesús un ministerio mucho más excelente en cuanto Él es mediador de una superior alianza. La gracia de Dios es superior a la vieja alianza, al viejo pacto, e instituido en base de superiores promesas. Versículo 7, porque si aquella primera alianza, la alianza mosaica, el viejo pacto, hubiera sido sin defecto, de manera alguna estaría siendo buscado lugar para una segunda. Y de hecho, reprendiéndoles dice, es que vienen días, dice el Señor, en que afirmaré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según la alianza que hice con sus padres. Entonces, amados, la antigua alianza perdió su validez. No tenemos compromisos con Moisés, con el judaísmo, con el legalismo. En Cristo fue hecha una nueva alianza, otra alianza, no más como la del antiguo pacto, en el día que los tomé por la mano para conducirlos para fuera de la tierra de Egipto, pues ellos no continuaron en mi alianza y yo no atenté para ellos, dice el Señor. Los propios judíos no fueron capaces de cumplir la vieja alianza. Versículo 10, porque esta es la alianza que firmaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, antes eran tablas de piedras, era una religión exterior. Ahora Dios dice, ahora voy a colocar dentro de ellos, en su mente y en su corazón, voy a imprimir mis leyes y sobre sus corazones las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces esta es la nueva alianza. La nueva alianza. No más baseada en ritos, ceremonias del antiguo pacto, sino en el Cristo que resucitó, en el Cristo vivo, el Cristo que fue encarnado, Dios que se hizo carne, un Dios que habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de sabiduría, un Dios que fue condenado y muerto en una cruz, fue sepultado, fue resucitado, subió al cielo, está sentado en el trono, rige las naciones con su autoridad, que la Biblia llama de vara de hierro, y dice, volveré. Pastor, entonces, si es una nueva alianza, ¿por qué la iglesia de Jesús está agarrada todavía a la antigua alianza? Vean, Pablo dice en Hebreos 7, 18 y 19, por tanto, por un lado, se revoga la anterior alianza, fue revogada. Si yo continúo viviendo como un judío, con un día sábado de fiesta, comida, bebidas, sacrificios, ayunos, vigilias, abluciones y bautismos, yo no estoy revocando lo que ya fue revocado. Y Pablo explica por qué la ley fue revocada para nosotros de origen gentil, porque ella era debilidad e inutilidad. Por tanto, nosotros no somos contra las personas que hacen vigilia y sacrificio, sino que es algo inútil que no sirve para nada. Pues la ley nunca perfeccionó nada. Por otro lado, se introduce una esperanza superior, por lo cual la gracia de Dios es superior y por la gracia llegamos a Dios. El velo ya fue rasgado. En la ley el pueblo estaba fuera en el arrayal. ¿Quién entraba en el tabernáculo? El sacerdote. El sacerdote entraba en el tabernáculo, hacía el sacrificio, espergía la sangre y después entraba en un lugar secreto, el lugar santísimo. Tanto que cuenta la histórica mosaica que el sacerdote entraba con una cuerda, con unas campanitas,
caso entraba en pecado, moría y debía ser cerimoniais empujado allí adentro. Todo ese ceremonial nunca perfeccionaron a nadie, nunca salvaron a Por nadie. outro lado, se introduz uma Pero esperança por otro lado se introduce una esperanza superior. Es a través de la gracia de Dios que nosotros nos llegamos a Dios. Ahora nosotros podemos decir, Abba Padre. Ahora no preciso de un sacerdote que me confiese, que hable con él y él intercede junto al Padre. Ahora el velo fue rasgado de arriba abajo y el nuevo y vivo camino. Nosotros podemos estar en la intimidad de Dios. Saben, la Biblia dice que esa persona que está en el escondite del Altísimo, en la sombra del Omnipotente, puedes decirle a Dios, Abba Padre, querido Padre, ahora tú eres un sacerdote. Somos sacerdocio real, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Ahora cambió. No más ley, no más ritual, no más ceremonias que llevan a la iglesia a vivir el antiguo pacto. Yo sé que eso es muy chocante. El Evangelio en Brasil tiene más de 180 años y todo el Evangelio vivido hasta ahora fue vaciado en algo inútil y débil. No soy yo que lo dice, es la Biblia que lo dice. Porque tú te llegas a Dios solo si es por la gracia de Dios. Entonces preciso decirles, mis amados, que deben creer con seguridad que no hay conexión entre la gracia y la ley. O estás en la ley o estás en la gracia. No hay conexión. Pablo dice en Gálatas 2, 7, 8. Antes, al contrario, cuando vieron que el evangelio de la circuncisión me fue confiado, como a Pedro el de la circuncisión, pues aquel que obró eficazmente en Pedro para el apóstol de la circuncisión, obró en mí también para los gentiles. Entonces Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. Pedro, evangelio de la circuncisión. Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Para los judíos, circuncisión el prepucio del hombre. Para lo de la gracia, la circuncisión es el corazón. En uno eran manos humanas, en otro es la palabra que circuncida. Simples como 2 más 2 es 4. Por tanto, ley y gracia no tienen conexión. Y dice el versículo 9, cuando conocieron la gracia que me fue dada, cuando yo digo que la gracia está en las 14 cartas de Pablo, fue esto que Dios reveló a Pablo cuando él fue arrebatado al cielo y conoció cosas inefables que estaba prohibido de revelar. Y Pablo dice que por causa de la grandeza de la revelación, él podría dejar la soberbia de la carne y comenzar a hablar lo que vio encima, y Dios permitió que una espina en la carne para que él no se ensoberbeciera. Cuando conocieron la gracia que me fue dada, entonces estamos aquí seguros, diciéndole a la iglesia del Señor y para todo el mundo, ley es esclavitud espiritual. Eso es muy importante para las personas. Saben, hay predicadores que tienen hambre de poder. Hay líderes que tienen hambre de poder. Yo. Porque soy yo. Amados, yo tengo tanta conciencia de esto aquí. Yo sé que soy el menor de los apóstoles, el más débil, el pequeño, ni digno de ser llamado apóstol. Porque yo no quiero tocar en la gloria de Dios nunca. Jamás tendría la osadía de tocar la gloria de Dios. La ley es esclavitud espiritual. Entonces Jesús tuvo 3 años de ministerio en Galilea,
en Judea, en Jerusalén, iba de ciudad en ciudad, de villa en villa, y mostraba el poder del Evangelio. Fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él mostraba que era el Mesías, mostraba que era divino, sanaba toda enfermedad, liberaba de todos los poderes diabólicos y malignos, mostraba su poder sobre la muerte. Y yo te voy a decir, nadie nunca habló o hizo en la historia de la humanidad aquello que Jesús hizo y dijo. Nunca nadie. Desde la concepción que vamos a estudiar en Navidad, una Virgen de la Luz. ¿Cómo que la Virgen de la Luz? El Espíritu Santo. Alguien nació en esta tierra de una Virgen siendo encarnado, no, ningún otro. Entonces, nadie habló ni hizo lo que Jesús hizo. Por eso, amados hijos en la fe, hermanos en Cristo, Iglesia de Jesús, el centro de nuestro culto, de nuestro ministerio, es Jesucristo. Yo sé que eso a veces duele. Las personas quieren un poco de esa gloria, de ese glamour. Tú no imaginas la responsabilidad que está en el púlpito. Yo estoy aquí como instrumento de Dios, hablando de vida, muerte, salvación y perdición. Es muy difícil. Jesús es el centro de nuestro culto. ¿Y por qué? Porque creemos, según la Biblia Sagrada, que Jesús es Dios. Dios no es un accesorio en la iglesia. Vamos a cantar, alabar, saltar, profetizar. Ah, tenemos un accesorio. No, nosotros no tenemos un accesorio. Tenemos un Cristo vivo. Conocemos la verdadera identidad de Jesús. Ven que en Lucas 20:41 dice que los judíos pensaban que Jesús era hijo de David, porque había una profecía de 2 Samuel 7:12 que apuntaba eso para los judíos. Dice, cuando tus días se cumplan y descansen con tus padres, te haré levantar después de ti tu descendencia que vendrá de ti y estableceré su reino. Edificará una casa en mi nombre y yo estableceré para siempre el trono de mi reino. Para ellos, para los judíos, ellos creían que la carne de David nacería aquel que sería el Mesías, que sería hombre del linaje de David, que tendría todo poder, toda influencia, que derrumbaría los gobiernos romanos, griegos, todos los que eran enemigos de Israel. Era así que los judíos pensaban. Pero Jesús era más que un hombre en lenguaje del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Era más que eso. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador, es el Redentor. Quien cree en Jesús será salvo eternamente. Entonces nuestro ministerio es temeroso de Dios para decir, Jesús tiene la primacía en esta iglesia. Aquí, comenzando por el apóstol, somos polvo. Y hay de nosotros, si queremos tocar en la gloria de Dios y traer y llamar para nosotros gloria, todo eso caería, hermanos. Jesús tiene la primacía en esta iglesia. Mateo 22, 41, 46. ¿Qué piensan ustedes de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Respondieron ellos de David? Le respondió Jesús, ¿cómo pues David por el Espíritu llama a él del Señor diciendo,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Si David pues lo llama el Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le podía responder, y nadie osó a partir del día hacerle preguntas. Ustedes se piensan que por descender de los patriarcas y haberme hecho carne voy a continuar siendo hijo de David. Entonces Jesús estaba preguntando a los judíos, ¿quién de ustedes piensan que es Cristo? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del Mesías? ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Es un hijo de David. Es decir, estaban disminuyendo la soberanía de Dios. Él es un hijo de David. Si David lo llama el Señor, ¿cómo eso queda? Ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no sabían que Jesús era el Mesías. Ellos tenían una idea incompleta, una idea equivocada de quién era Jesús. Es el hijo de David, decían, eso muy limitado. Hoy en día preguntan al pueblo de Dios, ¿quién es Jesús? Es un mito, es una idea, un profeta. Quiere decir que miles de años después continuó sin haber una revelación. ¿Y quién tuvo esa revelación de Cristo? Pedro. Vean en Mateos. Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro, dijo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice que soy? Que eres un profeta, que eres... No, ¿y ustedes? Quiero saber de ustedes, quiero saber de mi iglesia, de mi pueblo. ¿Cuál es la visión? Y esta es la gran dificultad que las personas tienen hoy para entender que Cristo es uno solo, que Dios es uno solo, que en el trono hay solamente uno sentado. Y él venía anunciando, oye Israel, el Señor es el Dios único. Y la iglesia de Jesús no sabe de esto hasta hoy. Entonces Jesús preguntó, yo quiero saber de ustedes. Quiero saber de mi iglesia, de mi pueblo. ¿Quién ustedes dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías. Eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús responde. Entonces Jesús le afirmó, bienaventurado, Macarios del griego, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no fue carne y sangre que te lo revelaron, mas mi Padre que está en el cielo. ¿Quién es el que revela? Esto viene por revelación. ¿Quién es el que hace a una persona tener temor y temblor de Dios? ¿Quién hace a una persona creer la Biblia? Es obra del Espíritu Santo. Le dice, no fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fue el Espíritu de Dios que reveló a Pedro. Entonces Pedro sabía, Zacarías el profeta, Zacarías profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel porque visitó y redimió su pueblo. Entonces había ya una profecía de Zacarías diciendo que el Redentor sería Jesús, no apenas el hijo de David como los judíos lo conocían. Entonces, mis amados, nosotros creemos en la deidad de Cristo. Si alguien no cree que Jesús es Dios, está en el lugar equivocado. Él es Dios. Él tiene todo poder y autoridad. Él tiene todos los atributos divinos. Jesús es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable. Vean que a veces Jesús llegaba a un lugar y él sabía lo que estaba en la cabeza de las personas.
Él sabía lo que estaban pensando. Entonces Jesús es omnipotente, omnisciente, omnipresente. En Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces yo preciso decir a la iglesia, la iglesia Cristo vive en mi entender. Es un ministerio que en realidad es una iglesia, una familia sagrada, una sagrada familia. Nosotros en este ministerio no damos espacio para contestar a Dios, dudar de Dios, pensar que todo esto es un mito. No, en este ministerio no hay esa posibilidad. No mentimos, no hacemos mercancía de la fe, no comerciamos la fe, no damos amuletos, sal, aceite, no levantamos hipótesis, estamos enfocados en la verdad. Creemos en un Dios único, Jesús, que es santo, es verdadero, es sabio, es amoroso, es eterno, es glorioso, inmutable. Y solo Él es digno de adoración. Él es Dios en todos los sentidos. Él es roca, es piedra de tropiezo para los que no se salvan. Él es el Salvador, es el Redentor, es el Santo, es el Señor de los ejércitos, es el Rey, es el primero, es el último. Él vino para revelarse como Dios. ¡Él es Dios! Rápidamente, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros hay un solo Dios, pero algunos dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y para quien existimos. Hay un solo Señor, que es Jesús, que dijo, yo y el Padre somos uno, por el cual son todas las cosas y nosotros también por Él. Estamos aquí por Él, fuimos salvos por Él. Entre tanto no hay ese conocimiento en todos. Versículo 7. No hay ese conocimiento en todos, que hay un solo Señor y un solo Dios. Pablo ya tenía esa dificultad en Corintios. No hay ese conocimiento en todos, porque algunos, por el hecho de la familiaridad hasta ahora con los ídolos, está ligado a los ídolos, todavía comen de esas cosas a ellos sacrificadas y la conciencia de ellos por ser débiles viene a contaminarse. El mediador no es uno, el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Efesios 4:5, vean qué lindo. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces no hay mucho o poco, eso era el antiguo. Habacuc dijo, el justo vive por su fe. Jesús dijo, nunca vi tanta fe. Ahora hay una sola fe, el don de fe. Por la gracia son salvos. Y esto no es de ustedes, viene de Dios, un don de Dios. ¿Cuál bautismo? Sea un solo. Uno echan agua en la cabeza, otros crean un bautisterio en la iglesia. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Juan Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero después de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, con pureza, con verdad. Ese sí, 1 Juan 5:20. El tiempo pasa. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para reconocer el verdadero. Dios nos ha dado luz espiritual. Reconocemos al verdadero y estamos al verdadero en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Este Jesús. Entonces, Él no es un accesorio en la iglesia. Él es la razón, Él es la iglesia. Fue 100% Dios, 100% hombre. Hebreos 4:15 dice.
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Antes fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza, mas sin pecado. 100% Deus, 100% Era 100% homem, sem Dios y pecado. 100% Ele era hombre, sin santo, ele era pecado. verdadeiro. Él era santo y Vamos verdadero. agora a 3 versículos aí rápidos. Vamos Hebreus ahora a 9, 3 14 e 15. versículos. Mas muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Hebreos eterno. Assim mesmo se ofereceu sem dice mácula a Deus. que Jesús a sí mismo se ofreció sin mancha a Dios y purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por eso mismo Jesús es el mediador de la nueva alianza, a fin de que, interviniendo en la muerte para redención, a fin de que recibamos la promesa eterna de quien fuimos llamados. Gracias a Dios que fuimos llamados por el Señor. Tenemos una alianza, versículo 20. Esta es la sangre de la alianza, la cual Dios prescribió para ustedes, los gentiles. 7:17. Estamos no livro de Hebreus. Estamos en Hebreos. Testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem Por cuanto de testifica, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vean, la línea sacerdotal viene de Abraham, y Abraham un día tuvo una parousia, se le apareció una persona que era un rey. No tiene genealogía, no sabía quién era, quién fue, era Melquisedec. Era la primera aparición divina en carne, a quien Abraham pagó los diezmos de los despojos. 9:28. Así también Cristo se ofreció una vez para siempre para quitar los pecados de muchos. Es de muchos, no es de todos, de muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los escogidos, los elegidos, la iglesia de él. Y aparecerá una segunda vez sin pecado a los que lo aguardan para salvación. Yo quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién en realidad? Si tú lo sientes, no precisas levantar la mano, solo si lo sientes. ¿Quién está aquí dentro que cree y aguarda la venida de Jesús para salvación? ¡Gloria a Dios! A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él toda la alabanza. Aleluya. Él se ofreció una vez para siempre. Salvo una vez, salvo para siempre. Hijo una vez, hijo para siempre. Ungido una vez, ungido para siempre. Oveja una vez, oveja para siempre. Hijo una vez, hijo para siempre. Aleluya. Hebreos 12 dice, viendo firmemente para el autor y consumador de la fe, Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es perfectamente justo. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Todas sus palabras fueron las mayores y más profundas palabras ya proferidas en esta tierra. Su poder es profundo. Es inigualable. Sus demostraciones sobrenaturales que Él tenía con amor, Él siempre obró con mucha compasión. Él libraba a las personas de posesiones malignas de la muerte, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él es Mesías, es el hombre Dios y Dios hombre, es el pastor, el obispo de nuestras almas. Entonces Jesucristo siempre fue intolerante con las falsas religiones. Mateos 24, 3 al 5 dice, en el monte de los olivos estaba Jesús sentado cuando llegaron los discípulos y le pidieron, decinos cuándo sucederán estas cosas, cuál es la señal de tu venida en el fin de los siglos. Y él le respondió, vean que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y yo te voy a decir, amado, con mucho respeto,
mucha resiliencia. Gran parte chama igreja estão enganando, de lo que se llama iglesia están engañando a las personas. estão arrastando as pessoas Están para a porta arrastrando a las personas para la puerta ancha. aquela porta que leva para a perdição, Esa puerta que lleva a la perdición. porque fizeram de Jesus Porque hicieron de Jesús un accesorio. mas ele foi muito intolerante com essa questão da Pero él falsidade. fue intolerante con esa cuestión de la falsedad. Dice que nadie los engañe, van a engañar a muchos. Falsas religiones son aquellas que niegan, O grande reformista MacArthur, como dijo MacArthur, a cristologia niegan bíblica. la cristología bíblica. Se eu negar, Si yo niego que Cristo eu estou sendo es Dios, estoy siendo falso. Por isso ele chamou tantas vezes aos fariseus. Por eso Ele disse, tantas "Vocês veces são llamó a los fariseos y le dijo, ustedes son hipócritas. Então, amado, este ministério Entonces, amados, está este muito ministerio longe daqueles está muy lejos de aquellos ministerios que niegan la divinidad de Cristo. Quem nega a divindade de Cristo está seguindo uma Quien niega la divinidad de Cristo está siguiendo una mala religión, ruin. Eu me recordo alguns anos atrás, Yo me acuerdo años atrás, eu era convidado para muitos congressos. yo era invitado para muchos congresos, convenciones, andé por muchos lugares del mundo. Mas quando eu comecei a dizer Cristo é Deus, a turma, opa, Pero comencé a decir Cristo es Dios, ahí comencé a decir, ese hombre es peligroso. destinados em amor, chamados, Cuando comencé a decir fuimos predestinados al amor, justificados, glorificados, ahí comenzaron a decir cuidado. Le estaba contando a mi esposa Portugal, la primera vez que volví a Portugal y que mi pastor de Portugal, yo era de las asambleas de Dios, pastor Joaquim José de Oliveira Pessoa me convidou para eu pregar me invitó para predicar en la iglesia assim, quando eu fui de cadeira de donde yo rodas, nací, cuando fui en silla de ruedas la primera vez, levanté la mano para Jesús eterna do cristão. y fui a predicar la salvación eterna al cristiano. Y yo me acuerdo que prediqué, el templo había mucha gente, hice un llamado al final. Veio, muitos pastores vieram, Mucha gente vino, el coro, pastores, todos llorando, glorificando por la seguridad de la salvación. Fue una fiesta. terminou o culto, me sentei ao Terminó lado el culto, me senté al lado del pastor que estaba dirigiendo ese día. Él se levanta, agarra el micrófono y dice, hermanos, isto não é bem assim não, hein? esto no es así, no. Ponde as barbas de molho, porque a salvação se Pongan las barbas en remojo porque la salvación se pierde. Depois de uma mensagem, podia esperar Después de un mensaje podía esperar otro día y esperando que yo me vaya y después de ser el callado, pero no, esto no es así, mais para a direita, mais para a esquerda. esto es más para otro lado, la salvación se pierde. Vean, Judas perdió la salvación, Judas nunca fue salvo, era un hijo del diablo, el hijo de perdición. Que até me perdi aqui. Onde é que eu estou? Hasta me perdí aquí, donde estoy, ya encontré. Amados, Amados, uma igreja que não crê que Cristo é Deus, una iglesia que cree que Cristo es Dios está muy lejos del corazón de Dios, compaixão de Deus. de la compasión de Em Dios. nome de Jesus, sem medo de errar. Y yo voy a decir en el nombre de Jesús sin miedo a equivocarme. Estoy aquí para repetir palabras de reformadores. Ministério que não prega Cristo, Todo ministerio que no predica a Cristo como Dios es un fraude espiritual. e em Lucas 20:47 diz: En Lucas 20:47 dice, devoran las casas de las viudas para justificar, hacen largas oraciones. muito mais severo. Estos sufrirán un juicio mucho más severo. Es decir, quien sabe la verdad y no predica la verdad, el juicio será mucho más severo. Entonces, como no conocen a Cristo, saben, Hoje, hasta a hoy, igreja romana, la iglesia romana, indulgências, a que viene una historia de indulgencia, las personas pagaban por el perdón de sus pecados, pero hasta hoy, en pleno siglo XXI, dice la iglesia romana que quien pasa en la puerta de la basílica Colemaggio em Áquila
perdoados estão os seus pecados. En Santa María es perdonado sus pecados. Es decir, Eles estão dizendo que as pessoas ellos están diciendo que las personas que pasan la puerta de esa para capilla tienen un salvoconducto para el paraíso. Están ahí para comprar el favor de Dios. Y la iglesia romana siempre hizo eso, usó la debilidad de los desesperados. Deuteronomio 6:4, vean lo que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Dios único. Pastor, mas então diga-me uma coisa. Por que Entonces, só o pastor, nosso dime ministério algo, fala ¿por isso? qué solo nuestro ministerio habla eso? ¿Sí? Não sei, nem vou dizer nada. No sé, Só ni voy a nós decir entendemos nada, desta forma. Deus quis porque assim. solo nosotros entendemos É o así, Dios quiso así, 100% verdadeiro. que haya una iglesia 100% verdadera. Então nós não criamos Entonces nosotros no creamos desse sistema hipótesis religioso apóstata de ese que leva a sistema religioso apóstata que lleva a la puerta ancha, que abusa de las personas, dizendo o óleo, o sal, diciendo aceite, sal, a imagem, cadena, Nossa la Senhora. imagen. Amado, ninguém Amados, ninguém que nadie, siga esse tipo de nadie, nadie ideologia que é sigue salvo. ese tipo de ideología se salva. Surpreenda-se, irmão católico, com todo Sorprende ser hermano católico, fui con todo católico 22 respeto. anos. Yo también fui católico Não era 22 años, não no tinha era ideia salvo. quem era No Jesus tenía o idea Salvador. de quién era Jesús el Salvador, no tenía idea. Sei que grande parte dos ministérios Sé da que Igreja gran Romana, parte de los ministerios de la Iglesia tudo que romana, dizem todo lo oposto que ao Deus dicen es opuesto a lo que Dios gracioso, dice. Dios es gracioso, es Ele compasivo, quer Él es fazer a sua Salvador. obra e a faz por graça. Él quiere hacer su obra y la hace por gracia. Pela graça, Efesios 2:8. Por la gracia son salvos por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie tiene la gloria que solo pertenece a Dios. Muitas pessoas vivem pesadelo espiritual. Muchas personas viven una Igrejas que pesadilla não conhecem espiritual Jesus. dentro de iglesias porque no conocen a Jesús. Muitos em nossa nação rejeitaram Jesus. Muchos en nuestra Estão nación debaixo de rechazaron a condenação e Jesús, están debajo de condenación y de Quantos juicio. milhares de crentes, os meus colegas psicanalistas são testemunhas. ¿Cuántos Nós temos aqui muitos psicólogos na igreja. psicólogos? 90% das pessoas que vão ao psicólogo, 90% de las evangélicos, personas que van pessoas al têm psicólogo, vazio, psicoanalistas son alma vazia, evangélicos, têm uma solidão no con alma coração, vacía y tienen una soledad en el corazón, uma sensação de culpa. una sensación de culpa. Fazem, nunca é suficiente para agradar Parecen que a Deus. hacen y nunca es suficiente para agradar a Dios. Outros começam a usar droga. Unos usan alcohol, otros Pensa, drogas. como é que é possível isto no meio de uma ¿Cómo es podridão posible de uma esto sociedade? en medio de una podridón de una Crentes sociedad? com medo da morte. Creyentes con miedo de la muerte. ¿Para dónde voy cuando muero? No saben. Tristes, infelizes, escravos, Tristes, infelices, esclavos, condenação debaixo do juízo. debajo de condenación, de juicio. 53:11 dice, ele verá o Isaías fruto penoso do seu 53:11 trabalho e a dice: sua obra Él verá el ficará fruto penoso de su trabajo com o seu conhecimento y quedará justificará satisfecho. muitos. Mi siervo el justo, con su conocimiento justificará mucho aquellos que son de él, porque las iniquidades de ellos llevará sobre sí. Y ya fue, la enfermedad ya fue, la iniquidad ya fue, el pecado ya fue. 53:12, por eso le daré a muchos su parte con los poderosos. Él fue contado entre los transgresores, pero llevó sobre sí el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. Entonces, todo lo que tú acabaste de leer conmigo, todo del antiguo pacto, estaba escrito. Se cumplió. Los planos de Dios se cumplieron. Él es el Cordero de Dios. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él fue contado entre los transgresores. Y esto no fue de casualidad, porque Hechos 2:23 dice que, siendo llevado por el determinado designio y presencia de Dios, ustedes lo mataron crucificándolo, pero eso ya estaba en los planes de Dios. Designio y presencia de Dios. Este es el clímax del ministerio de Jesús, es el cumplimiento de las promesas. Iglesia, Él va a volver. Nosotros creemos en la segunda resurrección. Termino con el pasaje bíblico 53 de Isaías.
¿Quién creyó en nuestra predicación y a quién se le reveló el brazo del Señor? Fue subiendo como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no tenía apariencia ni hermosura. Lo vimos, pero ninguna belleza había que nos agradase. Era despreciado, el más rechazado entre los hombres, hombre de dolores, experimentado en quebrantes. Como que escondimos de él el rostro, era despreciado y de él no hicimos caso. Ciertamente, él tomó sobre sí nuestras transgresiones y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por afligido y herido de Dios y oprimido. Mas él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por sus llagas fuimos curados. Este es Cristo. Él fue nuestro sustituto. Él llevó las iniquidades, Él fue la propiciación, Él pagó el precio, Él resucitó, Él vive. Él triunfó sobre la muerte. Esta es la verdad. Todos los que lo vean serán salvos. Esta es la gloriosa verdad. Jesús es el Señor. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Y quiero terminar con... Me gusta mucho esa cuestión de la filosofía. Aquí nuestro obispo fuerte nos ayuda en eso. A veces las personas no tienen idea de que cuando se predica la verdad hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha y la responsabilidad del ministerio es muy grande. Muchas veces las personas ven al altar y piensan que esto es el amor. Y en realidad, esperen solo un minuto, nosotros somos copastores, porque el verdadero pastor, el supremo pastor es Jesús. Y cuando Él llama a alguien y tiene una vocación y un ministerio, esto es mucha responsabilidad. Yo sé lo que estoy haciendo aquí. Yo sé que si yo no cumplo literalmente lo que Dios dice, yo sé cuál es el peligro que corre mi vida. Y me estaba recordando de un hombre muy ambicioso de la filosofía griega llamado Damocles, y él había un dios para él llamado Dionisio, que cuando supo que Damocles decía, tú eres un afortunado, de filosofía griega, tú eres un afortunado, estás ahí sentado en un trono, estás ahí con todos los placeres, comida, bebida, todo a tu alrededor. Él comenzó a sentir una envidia de Dionisio. Entonces Dionisio, para que Damocles sintiera el peso de la deidad, que él era llamado de Dios, el peso de la religiosidad, ¿qué hizo? Él ordenó cambiar su lugar, Dionisio, con Damocles. Y Damocles se sentó en el trono y pensó que aquel momento era el clímax de su vida. Tengo hasta una imagen aquí. Ahí está en la filosofía griega, Dionisio y Damocles. Y Dionisio, para entender la responsabilidad de un cargo, voy a poner una espada sobre tu cabeza y esa espada va a ser presa solamente por el hilo del pelo de un caballo. Y cuando Damocles sintió lo que era la responsabilidad de gobernar religiosamente, él dijo, no, yo desisto de querer ser líder, de querer ser igual a Dionisio, porque yo entendí hoy que el poder, el cargo, la responsabilidad es muy grande, y él escapó de aquella espada por causa de la responsabilidad. El ministerio es así. Más o menos esta filosofía, solo para que tengan una idea. Todos los días hay una batalla espiritual sobre mi cabeza. Creo que los obispos de la iglesia deben tener esa lucha también.
Sobre mí hay una responsabilidad de que yo tengo que responder por tu vida y por tu sangre, amado. Quem me colocou aqui Quien me colocó nessa aquí batalha foi Deus. en esta batalla fue Dios. E Ele não me colocou aqui para perder batalha. Y Él no me puso aquí para perder Ele me batallas. colocou aqui para Él vencer me puso aquí para vencer e conduzir as ovelhas. y conducir las ovejas a la victoria. Então eu sei que sobre mim há peso. Entonces yo sé que sobre mí hay un peso muy grande. A responsabilidade pastoral é muito grande. La responsabilidad pastoral es muy grande. Una palabra mal colocada en el altar Milhares de pessoas do reino. aparta miles de personas del reino. Não é que eu tenha uma espada No es que yo tenga una em cima espada da minha cabeça, mas encima de mi cabeza, pero la responsabilidad es muy grande. Senhor Jesus, Señor Jesús, muito obrigado muchas gracias pelo que ouvimos. Começamos hoje por lo plano que oímos. Comenzamos hoy un plan de Navidad conociendo Cristo. la deidad de Cristo. Queremos chegar lá o dia 25 e na nossa Queremos festa, llegar com a al día família em 25 a nuestra fiesta casa. con la familia en Conhecimento casa profundo y tener un conocimiento profundo de quién es nuestro Dios. Tu ainda curarás pessoas esta manhã. Tú sanarás personas en esta mañana. Se alguém entre nós, ó Deus, Si hay alguien entre nosotros, oh que ainda Dios, não se curvou, que todavía no se curvó, ainda não se entregou todavía no se a entregó esta gloriosa verdade que a esta gloriosa verdad que Cristo es el Señor, que Cristo é a propiciação, que Cristo es la propiciación, que Cristo resucitó, que Cristo vive, triunfou sobre a morte, que Cristo triunfó sobre la muerte e que ainda não tinha olhado para estas verdades, y que todavía no había visto estas verdades con firmeza, que nesta manhã que en esta mañana volte para Jesus, se vuelvan a Jesús, porque nós não podemos garantir outro porque nosotros no podemos garantizar otro día. dia. O dia é hoje. El día es hoy. Sua vida a Jesus. Entregue su vida a Jesús. Confía en Él. Nunca será envergonhado. Tú nunca serás avergonzado. Será Nunca serás confundido. porque você tem o Porque verdadeiro tienes al verdadero Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Diga, Y la iglesia diga amén, amén y amén. graças a Deus. Gracias a Dios.
Todos já receberam os elementos? Esse é kit que você abre. Todos ya recibieron los elementos. Depois tem o suco. Es un kit que abres, tienes el pan y el jugo de uva. Acesso está lacrado, então você tem Está lacrado. nesse momento. Quero agradecer a Deus antes da ceia mais uma vez. Quiero agradecer a Dios una vez más por la vida de mi esposa. Vamos a hacer esto para el resto de la vida. Yo me acuerdo de una hermana que dijo, una vez más el apóstol hablando del hospital, del accidente, ya habló tantas veces. Vamos a hablar todos los días. Como Dios fue misericordioso, gracioso, de haber restituido tu vida, así como Dios hizo conmigo, que me dio una segunda chance en aquel accidente. Somos una pareja milagrosa. Dios es maravilloso. Agradezco a Dios por mis hijos, mis yernos. Son parte del liderazgo junto con el cuerpo ministerial de nuestros obispos. Yo tengo mucho amor y cariño. Y admiro mucho el cariño y amor que ustedes tienen con el cuerpo ministerial. Llegamos hasta aquí, hoy, porque tenemos un pueblo, un cuerpo ministerial, pastores, obispos, pastoras, diáconos, diaconisas, voluntarios. Esto es la vida de un ministerio gigante. Muchas gracias a todos, músicos de la iglesia. Gracias, mi dirigente de alabanza. Una vez más, mi gratitud. Gracias por lo que hacen con tanto amor este servicio al reino en el altar de la iglesia y todo lo que trabajan detrás de bambalinas. Aquella noche en que el Señor fue traicionado, Él tomó el pan en sus manos y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, en algunas horas Él sería crucificado y muerto, sepultado. Pasó aquel viernes, aquel sábado y aquel domingo. Y al tercer día, Él resucitó. Él vive y dijo mi cuerpo, recordando que fue a través de las llagas de Cristo. Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. Y Él dijo, acuérdense de lo que hice a través de mi cuerpo. Él cargó el pecado, la condenación, el juicio final, la muerte, el infierno. Él tomó todo eso y lo clavó en la cruz, para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia. Y Pedro dice, por su llaga fuimos curados. Eso que Él quiere que tú recuerdes. Al comer este pan, si tú crees y tienes fe, tú recibirás un milagro en tu vida. La cura de arriba de la cabeza hasta la planta del pie. En el nombre de Jesús, yo bendigo el pan. Tú que estás en tu casa, puedes aproximarte, puedes agarrar un pedazo de pan,
un poco de jugo, aquí en Río, en Brasil, en otro país, no importa el horario. meia-noite, países que já são a noite intensa, Hay países que ya es de noche, ele celebra pero Dios a sua divindade através deste ministério. Eu abençoo Él celebra su divinidad a través de este ministerio. Yo bendigo el pan y digo, esto es el cuerpo de Cristo. Comamos todos hasta que Él vuelva. Amén. o cálice em suas mãos. Así también el Señor, tomando la copa en sus manos, lo Disse: bendijo este cálice, y dijo, esta copa cálice da nova aliança. es la copa de la nueva Havia alianza. mistério no Había pão un misterio en e el no pan vinho. y en el vino. Nós não acreditamos na Nosotros transubstanciação no química. creemos en la Nós não comemos transustanciación carne, nós comemos o química, pão. no comemos carne, Nós não comemos el vamos pan. beber sangue, nós vamos beber No vamos a vinho. beber Mas a sangre, fé vamos a nos beber diz vino, pero que la este fe nos vinho dice é a nova que este vino aliança no es sangue la de nueva Jesus. alianza en la sangre de Por isso eu Jesús. abençoo, lembrando que foi Por eso através yo do seu bendigo, sacrifício, recordando que fue a morte e través de su ressurreição, sacrificio, o muerte y sangue resurrección, derramado na cruz, que la nós sangre obtivemos derramada en la eterna cruz, redenção. que obtuvimos eterna redención. Bebamos todos Em hasta nome que de Él vuelva, Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Gloria a Você Dios. pode depositar o cálice aí na frente ou levá-lo para casa de recordação. Recordando que las copas son descartables, vamos a ponernos de pie. Mãos para o céu. Levante sus manos al cielo. Sobe um tom, sobe um tom. Gracias, Señor. Abençoando, Senhor, este mês de dezembro, Pai. Bendecimos este mes de diciembre, en este plan de Navidad. Conhecimento Que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad, Padre. agora com força. Levante suas mãos. Levante sus manos. Senhor, por este dia. Gracias, Señor, por este día glorioso, Padre. Senhor, porque iniciamos esse último Gracias mês porque do comenzamos ano este último mes del año 2022, 2022 más que vencedores en Cristo Jesús. Profetizamos um mês, Senhor, Profetizamos onde nós un teremos mes sinais, prodígios e donde maravilhas. tendremos señales, prodigios y Senhor, maravillas, que os teus Señor. servos vejam teu agir, Senhor, Que tus siervos nesses vean tu 28 obrar dias que en estos faltam, 28 Pai. días É que tempo faltan. suficiente para que a tua Es bênção, tiempo Senhor, suficiente seja para que tu abundante nas bendición nossas sea vidas, abundante en Senhor, na nuestras vida dos vidas, nossos Señor. filhos, nos nossos En la lares, vida de no nuestros trabalho, hijos, Pai. en nuestros Toda hogares, en el fortaleza, trabajo. Senhor, agora está despojada Toda em nome de fortaleza Jesus. ahora está Sobre a despojada en nossa el vida nombre não de vale Jesús. encantamento, Sobre nuestra vida Senhor, no vale e nós encantamiento. recebemos o melhor mês desse Y ano, recibimos em el nome de mejor Jesus. mes de este Põe os año en teus el nombre de anjos a nos Jesús. guardar, a nos livrar de todos Coloca os tus males, Pai. ángeles para Porque nós guardarnos sabemos y em que librarnos de temos todos crido. los males, porque Saia sabemos daqui en quién feliz, hemos creído. porque Salga de Deus aquí vai à tua feliz, frente, preparando o melhor porque Dios va para a tua delante vida. tuyo, Graça e preparando lo paz. mejor para tu vida. Gracias y paz.